te quiero hablar del análisis técnico, que es el nombre que se le ha dado al análisis de los gráficos. Hay dos maneras principales de tomar las decisiones de inversión, es decir, de analizar las acciones y de tomar decisiones de inversión. Una es lo que se llama el análisis fundamental, que es básicamente analizar los balances de esa empresa y todo lo que tenga que ver con la gestión, quiénes son los gerentes, cuáles son los accionistas, cuál es su deuda, sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se puede determinar cuál es el valor intrínseco de esa empresa y, por comparación con el precio del mercado, uno puede darse cuenta si la empresa está cotizando barata o cara. La otra forma de analizar y de tomar estas decisiones es lo que se llama el análisis técnico, que parte de la base de suponer que toda la información relevante ya está incluida en el precio y por lo tanto lo que hay que hacer es simplemente limitarse a analizar las variaciones y el recorrido que viene siguiendo el precio para darnos una idea de cómo puede evolucionar en el futuro. Para el análisis técnico o análisis de gráficos, o a veces se llama technicals también, lo único importante es conocer el precio y el volumen, es decir, qué cantidad de acciones se negociaron cada día de la acción de la empresa que estemos hablando. ¿Por qué? Una vez más, porque parten de la base de que toda la información relevante, es decir, todo lo que puede aportar el análisis fundamental y cualquier otra noticia del ámbito político, económico, internacional, etcétera, ya está recogido en el precio, ya está descontado en el precio. Entonces, una vez más, el analista técnico dice, como ya está toda la información metida en el precio, no tiene sentido que me distraiga siguiendo la política internacional o lo que va a hacer el Banco Central Europeo o los balances de la empresa. El analista técnico, en lugar de tratar de averiguar, de determinar cuál es el valor intrínseco de esa acción para saber si está cara o barata, lo que intenta es identificar patrones en el precio o sobre todo la tendencia para tener una idea de cuál va a ser la evolución más probable del precio en el futuro. Todo esto se basa en los análisis que empezó Dow. Dow decía que, digamos, toda la teoría, los artículos de Dow se referían al análisis de los gráficos, pero de índices de acciones, del índice Dow Jones. Y él además lo comparaba con la evolución de otros índices con la intención de captar la tendencia general del mercado. Ahora, los analistas técnicos parten de esa base, parten de todos los estudios e ideas de Dow, pero lo aplican a acciones individuales. Si quieres saber un poco más en profundidad las ideas de Dow, tienes que mirar lo que hablamos el otro día. Pero rápidamente las tres ideas fundamentales son: una, la que te acabo de decir, que las cotizaciones tienen recogida toda la información relevante. La segunda es que los precios de las acciones se mueven por tendencias, es decir, que si está en una tendencia ascendente, lo más probable es que esa tendencia continúe siendo ascendente. Digamos que la tendencia se refuerza a sí misma. Y el tercer punto es que la historia se repite, pero no en el sentido, digamos, no en un sentido fatalista, sino en el sentido de que los que actúan en el mercado son personas y las personas tenemos una determinada psicología y unas determinadas emociones. Por lo tanto, parten del supuesto de que en una situación similar la gente va a tender a actuar de la misma manera. Por ejemplo, hay malas noticias sobre un banco, entonces la gente va a ir corriendo a retirar sus depósitos. Hay una mala noticia sobre una determinada empresa, todos lo van a querer vender, etc. El análisis técnico parte de estas ideas fundamentales para intentar averiguar cuál es la evolución más probable
del precio a futuro. Si bien el análisis de los gráficos empezó primero por Dow aplicado a los índices de acciones, luego en los años 50 se generaliza al análisis de acciones en particular, en realidad es una técnica que puede utilizarse para cualquier tipo de activo financiero. Tú puedes analizar el gráfico de materias primas, de tipos de cambio, de bonos, de criptomonedas, de futuros, etcétera, etcétera. De hecho, tanto en los mercados de materias primas como de tipos de cambio, el análisis técnico está más extendido incluso que en el caso de las acciones, que también, tanto en las materias primas como en tipos de cambio, se puede hacer un análisis fundamental, porque tú, por ejemplo, si estás hablando de materias primas agrícolas, puedes saber o analizar o seguir cómo va la siembra o la cosecha del trigo, del maíz, etcétera. Puedes saber si hay en determinado lugar alguna tormenta, alguna sequía que dañe la cosecha, etcétera. Y son todas cosas, digamos, que también tienen que ver con la evolución del precio. Pero de la misma manera que en el análisis de las acciones tú puedes analizar el balance o el gráfico, también cuando hablas de materias primas puedes hacer lo mismo. Simplificando, se puede decir que al final el análisis de los gráficos es simplemente el análisis del comportamiento de la oferta y de la demanda. Porque al final, cuando un precio sube, es porque la demanda está tirando más que la oferta. Y cuando el precio cae, ocurre lo contrario, es que la oferta es más fuerte que la demanda. Y eso lo puedes aplicar al precio de los tomates, al precio de las acciones de Apple o a lo que se te ocurra. Todos los day traders, es decir, la gente que compra y vende en el mismo día, sea futuros, acciones, tipos de cambio, lo que sea, todos ellos se basan en el análisis de los gráficos. Los inversores profesionales, por ejemplo, los gestores de fondos de inversión, normalmente usan tanto análisis técnico como análisis fundamental. Se complementan ambas cosas. El análisis técnico se ha ido con los años y con toda la cantidad de gente que se ha ido metiendo en el tema, se ha ido complicando al punto de que hoy hay cientos de figuras, de patrones, de indicadores. Pero para empezar con lo más básico de todo, digamos que las tres cosas mínimas que tienes que saber son, por un lado, ¿qué son los soportes? Un soporte es una línea horizontal que une varios mínimos, es decir, el precio de la acción tocó el mínimo 1, 2, 3 más veces. Cuanto más veces haya tocado ese mismo valor y haya rebotado, más fuerte es ese soporte. La resistencia es lo contrario, es también una línea horizontal, pero que el precio de la acción ha intentado superar y no ha podido. Entonces es como que choca una y otra vez contra esa resistencia. Una vez más, cuanto más veces haya tocado esa resistencia, más fuerte es la misma. Luego hay líneas de tendencia que pueden ser alcistas o bajistas. Una línea de tendencia alcista une varios mínimos que son ascendentes, mínimos crecientes. En cambio, una línea de tendencia declinante une varios máximos que son descendentes. Luego también hay patrones de precios, que hay muchísimos, pero podemos definirlos en dos grandes categorías. Por un lado hay patrones de precios de continuación de la tendencia, que algunos se llaman triángulos, que a su vez también pueden ser alcistas o bajistas, otros se llaman banderas, etc. Hay otros patrones de cambio de tendencia. Uno de los más usuales es el hombro-cabeza-hombro. En inglés se dice shoulders, head shoulders, que puede ser ascendente o descendente. Cuando es descendente la acción hace como 3 picos, con el pico intermedio más alto, pero al no superarlo
indica que la tendencia que venía siendo alcista va a cambiar a bajista. Y viceversa cuando el hombro, cabeza a hombro está invertido. También hay otra figura que es el doble techo, por ejemplo. El doble techo viene una tendencia ascendente, el precio de la acción llega a un máximo, cae y el siguiente máximo no puede superar el máximo anterior. Entonces quedan los dos máximos al mismo nivel y eso se interpreta como una debilidad de la tendencia y por lo tanto una próxima caída. Al revés, puede haber un doble suelo, es decir, cae el precio de la acción, llega a un mínimo, rebota, vuelve a caer, pero el siguiente mínimo, en lugar de ser un mínimo decreciente, lo que afianzaría la tendencia declinante, no, queda en el mismo nivel que el mínimo anterior, por lo tanto quiere decir que la fuerza de la tendencia declinante ha caído, por lo tanto la probabilidad es de que rebote. Algunos analistas técnicos se basan únicamente en el análisis de los precios, en los patrones de los precios, en todo esto que te estoy diciendo de resistencias, líneas de tendencia, soportes, banderas, triángulos, etc. Otros complementan el análisis de los precios con indicadores, que hay un montón de indicadores, algunos para determinar la fortaleza de la tendencia, otros para ver cambios de tendencia. Uno de los indicadores más elementales son las medias móviles. Entonces se analizan se compara, por ejemplo, la evolución del promedio móvil de los últimos 50 días con el promedio móvil de los últimos 200 días. Entonces, si el promedio móvil más corto, el de 50 días, corta de manera ascendente al promedio móvil de 200 días, se toma como una muestra de que la tendencia está ganando fuerza y por lo tanto es una señal de compra. Y viceversa cuando el corte es al revés. Al final, como te digo, el análisis técnico lo que intenta es definir la probabilidad del próximo movimiento. Por lo tanto, cuanto más indicadores haya apuntando en una dirección, mayor será la probabilidad de que el movimiento sea el esperado. Lo que pasa es que muchas veces ocurre que tienes indicadores que apuntan en una dirección y otros que te apuntan en la dirección contraria. Y también te ocurre que tú puedes mirar el gráfico diario y te va a decir una cosa, y a veces el gráfico, tomando como intervalo en lugar de un día, tomar intervalos de 15 minutos, te puede decir otra cosa. Y también puedes tomar como intervalo un mes, y entonces la idea también va a ser distinta. Entonces es más complejo de lo que parece. Esto hay que practicarlo y cada uno luego toma su propio camino. Ahora, esto también tiene sus críticas, porque hay gente que te dice, las críticas son básicamente 4. La primera es que aún en una serie de números aleatorios, uno es capaz de encontrar algún patrón. Y me acuerdo en este caso de la película Una mente maravillosa, la de Russell Crowe, que interpretaba a ese matemático que ganó un premio Nobel, que estaba obsesionado y veía patrones y mensajes en cualquier lado, y cuando eran simplemente su imaginación. La segunda crítica es los que dicen que si hubiera realmente patrones identificables, desaparecerían automáticamente porque los especuladores se anticiparían, lo aprovecharían y entonces se eliminarían. La tercera, y esta es una crítica que no es ninguna tontería, es que el análisis técnico te puede llevar a conclusiones opuestas al buen sentido. ¿Por qué? Porque te puede recomendar que compres una acción cuando la acción ya está cara. Es decir, los precios suben. Y tú dices, esto es insostenible. El price earning es 95, o sea que es una locura. Y sin embargo, el análisis de gráfico te dice compra. Y en realidad, cuando algo está caro, lo tienes que vender, no comprar. Y lo contrario, el análisis de gráfico te puede decir que vendas una acción cuando está muy barata, cuando en realidad si está barata la tienes que comprar. Y la cuarta crítica, que tampoco es ninguna tontería, es que de funcionar, el análisis técnico funciona porque es la profecía autocumplida.
Si mucha gente está mirando el mismo gráfico de una acción grande, digamos Apple, Microsoft o la que sea, y ven que está haciendo un doble techo, todos van a pensar que en el corto plazo la tendencia va a ser declinante, y como todos van a pensar eso, van a vender, y por lo tanto la oferta va a ser mayor que la demanda y el precio efectivamente va a caer, pero no porque el precio hubiera llegado a ese punto como si fuese un punto mágico, sino simplemente porque todos estaban mirando el mismo gráfico y actuaron en consecuencia. Y ahí, una vez más, volvemos a la psicología y a las emociones del inversor, que siempre juegan un papel muy importante. Pero entonces lo que te dicen es, esto sirve o se mueve porque todos están mirando el gráfico, no porque tenga una validez intrínseca en sí mismo. Como conclusión, para que te lleves algo práctico, yo te diría que a la hora de elegir una acción, mires sus aspectos fundamentales. Si está en un price earning razonable, es decir, no más de 20, 20 y pocos, que tenga una deuda razonable, que sea una empresa cuyas ventas están creciendo, que tenga una rentabilidad adecuada, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que has elegido esa acción, esa empresa porque te gusta, entonces que ahí mires el gráfico para comprarla en el mejor momento que puedas. Porque aunque la empresa te guste, como nos enseñó Warren Buffett, tú puedes comprar una gran empresa a un muy mal precio. Entonces, el gráfico te puede ayudar a tratar de encontrar un punto de entrada mejor y eso a la larga puede ayudarte a tener una rentabilidad mejor.